Hola, ¿cómo estás? Pues yo súper feliz de que nos encontremos por aquí. Hoy quiero contarte una historia que es súper conocida y que probablemente tú ya habías oído antes, porque aún en el diccionario, si tú buscas el buen samaritano, pues ahí te va a dar una definición de quién es él. Bueno, pues esta historia empieza cuando un día el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y con mucha gente en el camino, cuando de repente vino un maestro de la ley y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que tú has leído? Y él dice: bueno, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le dice: has dicho muy bien, pues haz eso y vivirás. Y entonces este personaje que está hablando con el Señor Jesús le dice, un poco para justificarse: bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? Si no sé quién es, pues no puedo amarlo como a mí mismo, ¿no? Y entonces el Señor Jesús le cuenta una historia. Se la cuenta a él y se la cuenta a todos los que están escuchándolo. Y esta historia dice así. Dice el Señor Jesús que un hombre iba por el camino y de repente salieron unos malhechores, unos ladrones, lo golpearon, le quitaron todas sus cosas y lo dejaron en el camino casi muerto. Después pasó un sacerdote, lo vio y se hizo a un lado y no lo vio ni lo quiso tocar. Después pasó un levita, que era la gente que se dedicaba a cuidar el templo, todo lo que había ahí, a hacer los sacrificios. Y también vio a este hombre que estaba tirado en el camino y también se alejó y no quiso tocarlo. La ley judía decía que no debías de tocar a alguien que estuviera muerto, pero este personaje no había muerto. Estaba casi muerto, pero aún no había muerto. Y dice después que pasó un samaritano, eso significa que era alguien que vivía en la ciudad de Samaria, y cuando vio a este hombre en el camino, lastimado, sin sus cosas, imagínate a alguien que han golpeado mucho y que está pues tirado en el camino, imagínate todo ensangrentado, pues dice, pues voy a ayudarlo. A lo mejor cualquiera hubiera pensado y diría, bueno, ¿y si andan por aquí los ladrones? ¿Y si también quieren robarme a mí? ¿Si también quieren golpearme a mí? Pero lo que él piensa es, bueno, pero si yo no lo ayudo a él, pues seguramente se va a morir. Era un camino muy largo y no había como muchas casas ni mucha gente por donde estaba, ¿no? Entonces lo que hace es bajar de su caballo, revisarlo, ver cómo está. Ve que efectivamente está muy golpeado, muy lastimado, pero le cura todas sus heridas, las venda, todo lo que tiene lastimado, y lo lleva cargando en un camino muy largo y difícil a un pequeño hotel o un hostal. Este samaritano lo lleva a este lugar y ahí él se queda con él durante la noche y ve que pues se vaya mejorando, que se vaya sintiendo un poco mejor, pero al otro día él se tiene que ir ya a su casa y le dice al dueño de ese lugar donde están quedándose, en esa posada, en ese hotelito, y le dice que por favor lo cuide y le deja un dinero por si le hace falta comprarle más medicinas o comida o lo que este hombre necesite. Pero dice, ya no tengo más dinero, pero si hace falta más, cuando yo pase otra vez por aquí, yo te voy a pagar lo que necesite este hombre. Y el Señor Jesús termina de contar esta historia y le dice a este hombre que le había preguntado al principio, ¿quién te parece que ha sido el prójimo del hombre que estaba tirado? Le dice, bueno, por supuesto, el samaritano. Dice, bueno, pues haz tú lo mismo y haz misericordia a toda la gente que te encuentres en tu vida, ¿no? Y esta historia es muy bonita porque nos habla pues del amor que Dios quiere que le demos a la gente, que ayudemos a los necesitados, a la gente que necesita a lo mejor una ayuda de nosotros, o a lo mejor tan solo una palabra de aliento, o a lo mejor necesita comida. Quiere que nosotros seamos ese tipo de persona que ayuda. Y es verdad que a veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos pues como deberíamos, ¿no? Pero es más fácil que tú digas, me duele algo, y que ya no lo hagas, o que quieras hacer las cosas que te gustan. Y eso es lo que quiere un poco el Señor, que hagamos por los demás lo que haríamos por nosotros mismos. Que seamos amables, que seamos compasivos, un poco como quieres que te traten, pues que tú trates a las personas. Y eso por una parte. Pero por otra parte también, el Señor Jesús se pone en lugar de ese samaritano, como si nosotros fuéramos esa persona que está a lo mejor tirada en el camino y que a lo mejor necesitamos ayuda de mucho tipo. A lo mejor
A lo mejor no necesitamos comida o a lo mejor no necesitamos dinero, pero a lo mejor necesitamos a alguien que nos comprenda, que nos acaricie, que nos abrace, que nos ame. Y esa persona a veces solamente la podemos encontrar en el Señor Jesús, que sabe todas las cosas que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros pues no encontrábamos a nadie que nos amara, Él nos amó y Él vino desde el cielo para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos ir al cielo. Él se pone también en ese lugar como diciendo, yo puedo ser como ese samaritano y a ti que nadie te hacía caso, yo sí te amo a ti. El samaritano tenía un poco de problemas con este hombre que estaba tirado porque se entiende que era un judío y los judíos y los samaritanos eran enemigos. De alguna manera habían sido hermanos en algún tiempo de la historia, pero por algunas situaciones se habían vuelto enemigos. Y entonces unos creían que eran superiores que los otros en cuestiones religiosas y de todo tipo, pero no se llevaban bien. Así que justo la persona menos indicada para ayudar a este judío que estaba en el camino puede ser el samaritano, porque el samaritano tenían, como te digo, muchos problemas entre ellos, no se querían, sentían que eran como enemigos y por eso el que a lo mejor era el menos apropiado o menos indicado o el que menos le iba a ayudar era este samaritano. Pero eso es lo que quiere el Señor, que le ayudemos a toda la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que a lo mejor no nos cae bien, a la gente que no nos lo va a poder pagar. Eso es muy bonito, que tú puedas ayudar a alguien que sabes que de ninguna manera va a poder corresponderte lo que tú has hecho. A la gente que a lo mejor te ha hecho algo. El Señor quiere que amemos a nuestros enemigos y que bendigamos a los que nos maldicen. Entonces, si Él nos ha puesto en ese lugar, es porque Él quiere que ayudemos. No te dé miedo ayudar a las personas o darles lo que te están pidiendo. ¿Qué te parece ahora si vamos a hacer una actividad que creo que vas a disfrutar muchísimo? Hola, hoy te vamos a enseñar a pintar en toallas, telas u papel con hojas. Los materiales son tela o una hoja blanca, esponjas o pinceles y hojas de plantas y pinturas. Bueno, vamos a empezar pintando nuestra hoja. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco, yo voy a usar los pinceles, pero también puedes ocupar las esponjas. Y le voy a empezar a poner pintura, no mucha, en todas las hojas, hasta que quede toda como si la quisieras pintar. También puedes combinarla con varios colores para hacer varios tonos. Y después de ponerla toda entera con pintura, la vamos a plasmar en la hoja. Entonces ya está aquí y lo que hacemos ahora es pasarla al papel. Le hacemos un poco de presión y lo que hacemos es quitarla. Y hacemos eso las veces que tú quieras. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces vamos a poner la hoja así, como si fuera un sello. Y después con la esponjita vas a poner un poco de pintura y la vas a sostener. Y mientras en todo alrededor le vas a poner la pintura para que después cuando quites la hoja te quede la silueta de la hoja. Y ya eso sería todo. Aquí ya le puse pintura a la hoja y luego de sellarla la vamos a quitar lentamente. Y listo. Y así es como quedó cada uno de nuestros trabajos. Y eso es todo. Bye. Bueno, pues ojalá puedas hacer esta actividad en tu casa. Y pues hicimos estas toallas porque nos recuerdan cuando bajó el samaritano y limpió a este hombre que estaba en el camino y cómo le curó sus heridas y cómo se lo llevó cargando hasta un hotel o un hostal para que él pudiera recuperarse y pudiera seguir adelante con su vida.
Si lo hubiera dejado en el camino, pues seguramente hubiera muerto. Y bueno, pues es una actividad que puedes hacer, es muy sencilla y es muy linda, la puedes hacer en toallas, en una playera, en una bolsa, a lo mejor en los tenis o en una tarjeta y te va a quedar súper bonita y pues te digo que es súper fácil. Y recuerda esta historia acerca del samaritano y de cómo el Señor quiere que amemos a nuestros enemigos y a la gente que nos pide ayuda, a la gente que no nos lo va a poder pagar de ninguna forma, a la gente que nos cae mal, a la gente que a lo mejor nos ha hecho algo malo y a la gente que realmente lo necesita, pues porque sabes que te está pidiendo algo, ojalá tú le puedas ayudar y que recuerdes también que el Señor Jesús nos amó a nosotros cuando no lo merecíamos y que pues Él vino del cielo justamente para salvarnos. Eso es todo lo que quería contarte hoy, ojalá hayas disfrutado esta historia, la puedes leer en Lucas 10 a partir del versículo 30. Bueno, pues te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Bye.